Imagina esta escena. Un tranquilo día en el parque se convirtió en una situación cargada de tensión con tan solo 6 palabras: saquen a ese niño de aquí. La frase, lanzada como un disparo, paralizó a todos los presentes. Una mujer de mediana edad, con el rostro desencajado por la furia, apuntaba directamente a un adolescente negro que, hasta ese momento, solo estaba sentado en un banco, esperando. El chico, Jamal Anderson, de apenas 15 años, no entendía que había hecho mal. Sus ojos reflejaban confusión mientras la mujer, Catherine Miller, residente de un barrio acomodado, aumentaba la intensidad de sus gritos. Lleva aquí horas. Está claro que trama algo. Este parque es para familias, no para gente así, sentenció con veneno en la voz. Pero lo peor estaba por venir. Con el teléfono en mano, Catherine marcó el 911. Hay una persona sospechosa en el parque. Parece peligrosa, dijo con total seguridad, ignorando por completo la realidad. Jamal solo estaba esperando a su madre. Los minutos se volvieron eternos. Jamal sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Mantenía las manos a la vista, respiraba hondo, intentaba controlar el miedo. Pero el sonido de sirenas cortó el aire como un cuchillo. 3 patrullas llegaron a toda velocidad. Ahora, todos lo miraban a él. Él era el problema. Los oficiales avanzaron. Identificación, exigió el sargento Blake. Jamal, siendo menor de edad, no la tenía. Intentó explicar la situación, pero nadie lo escuchaba. Catherine, llena de confianza, siguió avivando la llama, se negaba a irse. Estaba merodeando. Y entonces, todo cambió. El rugido de un motor irrumpió la escena. Un sedán negro se detuvo bruscamente. De él descendió una mujer de porte imponente, caminando con la seguridad de quien está acostumbrada a impartir justicia. Era Linda Anderson, jueza federal, y madre de Jamal. Su mirada firme y su tono gélido hicieron que el parque entero contuviera el aliento. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz cortante. Su hijo estaba rodeado de policías como si fuera un criminal. Y no lo iba a permitir. Catherine intentó recuperar el control. Ese chico estaba causando problemas, insistió. Pero Linda, con un solo gesto, la silenció. Soy la jueza Anderson, y ese chico es mi hijo. Ahora, quiero que me expliquen por qué lo están tratando como un delincuente en un parque público. El silencio fue sepulcral. Los policías sabían que habían cometido un error. Pero Linda no había terminado. Su mirada ardía con la fuerza de una madre y la determinación de una jueza. Cuando decidiste llamar a la policía basándote solo en el color de su piel, no estabas protegiendo a nadie. Lo que hiciste aquí es racismo puro, y no lo voy a tolerar. El impacto de sus palabras resonó en cada rincón del parque. La multitud que se había reunido comenzó a grabar, conscientes de que estaban presenciando algo más grande. Y entonces, la pregunta final de Linda cayó como un martillazo: sargento, ¿cómo se asegura su equipo de que no toman decisiones basadas en prejuicios? El oficial balbuceó respuestas vagas. Pero ya era tarde. La verdad había sido expuesta. Y nadie en ese parque iba a olvidarlo. Jamal, quien minutos antes se había sentido pequeño, indefenso y vulnerable, empezó a sentir una nueva fuerza recorriéndole el cuerpo. La presencia inquebrantable de su madre lo llenaba de valentía. Linda Anderson no solo estaba allí para defenderlo, sino para demostrarle que él tenía poder, que su existencia no debía ser cuestionada por nadie. Entonces, su madre volvió a fijar su mirada en Catherine. Su tono era firme, innegociable. Tienes que reflexionar sobre lo que hiciste hoy. Tus acciones no solo han sido irresponsables, han sido peligrosas. El rostro de Catherine se tornó pálido. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Linda. Todo el parque seguía en absoluto silencio, atrapado en el peso del momento. Pero Linda no había terminado. Puso su mano en el hombro de Jamal, transmitiéndole calma, transmitiéndole fuerza. Esto no va a acabar aquí. Voy a asegurarme de que se hagan cambios. Cambios que evitarán que situaciones como esta se repitan. Cambios que educarán a quienes lo necesiten. Ella no estaba ahí solo para reprender. Estaba ahí para transformar. Se volvió entonces al sargento Blake,
quien intentaba recuperar la compostura, aunque su rostro delataba su incomodidad. Quiero todos los detalles de la llamada, la grabación, el informe. Todo esto será remitido al Departamento de Supervisión Policial para una investigación completa. El sargento tragó saliva. Dudó. Claro, Linda no le dio espacio para evadir su responsabilidad. ¿Y tú? Se giró hacia Catherine, quien se encogía sobre sí misma, sosteniendo su bolso como si pudiera protegerla. Tienes que entender que tus actos tienen consecuencias. Este parque no es solo para la gente que tú consideres apropiada. Mi hijo tenía tanto derecho como cualquiera a estar aquí. La multitud empezó a reaccionar. Murmullos. Miradas de aprobación. Gente asintiendo. La opinión pública se estaba inclinando. Solo estaba preocupada, murmuró finalmente Catherine, su voz débil, temblorosa. Linda la fulminó con la mirada. ¿Preocupada? ¿Por un chico sentado en un banco? ¿O era su color de piel lo que te molestaba? Silencio. Catherine no tuvo respuesta. Mientras tanto, Jamal miraba a su alrededor. Sabía que su madre luchaba por él, pero también sabía que esta escena no era nueva. Este tipo de prejuicios ocurrían todos los días. Linda se dirigió entonces a la multitud. A todos los que nos están viendo, quiero que sepan que esto no es un caso aislado. Los jóvenes negros viven esto constantemente. Se les juzga por su aspecto. Se les criminaliza sin motivo. Y muchas veces, estas situaciones terminan en tragedia. Una mujer mayor, situada en la primera fila de la multitud, asintió con determinación. Tiene razón, dijo con voz firme. Alguien tiene que hablar. Linda le agradeció con una leve inclinación de cabeza y miró directamente a los policías. Espero que hoy hayan aprendido algo. El color de piel de una persona no debe definir cómo se le trata. Y no descansaré hasta que haya cambios reales. El impacto fue inmediato. Los policías retrocedieron, conscientes de que la situación ya no estaba bajo su control. Catherine intentó marcharse discretamente. No tan rápido, la detuvo Linda con voz firme. Me gustaría hablar contigo, en privado. La multitud comenzó a dispersarse. Pero lo que acababa de suceder no sería olvidado. Jamal y Linda caminaron hacia su coche. Antes de subir, Linda dejó un mensaje claro a los presentes. No dejen que situaciones como esta pasen desapercibidas. Grábenlas. Denúncienlas. Edúquense y eduquen a los demás. Porque el cambio empieza con nosotros. Una vez dentro del coche, el silencio se prolongó por unos segundos. Hasta que finalmente, Jamal rompió el silencio. Mamá, ¿crees que realmente aprenderá algo de esto? Su voz tenía una mezcla de esperanza y duda. Linda lo miró a través del retrovisor. No lo sé, hijo. Pero lo que sí sé es que el mundo solo cambia cuando la gente no calla. Hoy fuiste la víctima, pero también la voz que ha dado comienzo a algo más grande. El sedán negro abandonó el aparcamiento. Pero el eco de esta historia apenas comenzaba a propagarse. Linda sabía que esto no podía quedarse ahí. Esa misma noche, se sentó frente a su computadora y escribió un informe detallado sobre lo sucedido. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Porque no solo luchaba por su hijo. Luchaba por todos los jóvenes negros que han sido víctimas de prejuicios injustos. Pero esta historia no terminó en un informe. Los días pasaron y el video del incidente se hizo viral. Miles de personas lo compartieron, indignadas por lo ocurrido. La comunidad se movilizó. Las noticias cubrieron el caso. Las redes explotaron. Linda presentó una denuncia formal contra Catherine por falsa acusación. También exigió cambios en el protocolo policial para evitar que situaciones como esta se repitieran. Y lo consiguió. La policía local implementó entrenamientos obligatorios sobre prejuicios raciales. Se modificaron las políticas de denuncias basadas solo en sospechas. Incluso Catherine enfrentó consecuencias. Obligada a realizar servicio comunitario en un programa educativo sobre discriminación, tuvo que sentarse a escuchar las historias de aquellos que sí han sufrido el peso de la injusticia. Y en una de esas reuniones, Jamal habló. Espero que todos los presentes aprendan algo, porque yo no debería tener que luchar para demostrar que merezco existir en paz.
Nadie debería. El impacto de sus palabras fue profundo. Catherine lloró. ¿Era remordimiento? ¿Era vergüenza? Tal vez ambas. Con el tiempo, se implementaron más cambios. Inspirados en el caso de Linda y Jamal, otras comunidades adoptaron medidas similares. El efecto dominó había comenzado. Jamal, más seguro de sí mismo, empezó a hablar en debates escolares sobre igualdad y justicia. Convertir su experiencia en una herramienta para educar a otros fue su forma de luchar. En una cena familiar, Linda lo miró con orgullo. «Has convertido algo doloroso en una plataforma para el cambio», le dijo con una sonrisa. «Estoy increíblemente orgullosa de ti». Y así, un simple día en el parque se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. Los días pasaron, pero el mundo de Catherine Mellor nunca volvió a ser el mismo. El video del parque se hizo viral. Las redes sociales explotaron con comentarios furiosos, noticieros locales recogieron la historia y la presión pública se volvió insoportable. Su nombre ahora era sinónimo de racismo y prejuicio. Personas que antes la respetaban empezaron a mirarla con desconfianza. La evitaban en el supermercado, la señalaban en el vecindario, los susurros la seguían a todas partes. Pero las consecuencias fueron más allá de la vergüenza social. Una semana después, recibió una carta del departamento de policía, estaba siendo investigada por realizar una denuncia falsa. La justicia avanzaba y, por primera vez en su vida, Catherine estaba en el lado equivocado de la ley. Al poco tiempo, el comité vecinal, del que había sido parte durante años, le pidió que renunciara. Su empleador, al enterarse de la polémica, decidió prescindir de sus servicios para evitar afectar la imagen de la empresa. Catherine, que antes se sentía intocable, descubrió lo que era vivir con el peso de sus propios actos. Desesperada, intentó disculparse públicamente. Organizó una rueda de prensa, se paró frente a las cámaras, con la voz temblorosa: «No era mi intención, solo pensé que». Pero nadie quería excusas. Las disculpas vacías no podían borrar el daño causado, ni cambiar el hecho de que su instinto inmediato al ver a un adolescente negro había sido llamar a la policía. La comunidad ya no la veía como una víctima, sino como una advertencia. Finalmente, el caso llegó a juicio. Gracias a la insistencia de Linda Anderson y la presión de activistas locales, Catherine fue condenada a realizar 200 horas de servicio comunitario en un programa de sensibilización sobre prejuicios raciales. El destino tenía un sentido irónico del castigo. Durante los siguientes meses, tuvo que sentarse en aulas llenas de personas a las que alguna vez había mirado con desprecio. Tuvo que escuchar historias de discriminación real, de vidas arruinadas por llamadas como la suya. Pero la verdadera humillación llegó cuando, una tarde, Jamal fue invitado como orador en una de las sesiones. Subió al escenario, lo suficientemente alto para que Catherine pudiera verlo desde la última fila. Sus palabras resonaron con una verdad que ella nunca podría ignorar: «Nunca olvidaré ese día en el parque», dijo Jamal con voz firme. «No por lo que me hicieron sentir, sino porque me di cuenta de algo muy importante: algunos prejuicios son tan profundos que quienes los tienen ni siquiera los reconocen». La mirada de Catherine bajó. Jamal hizo una pausa, su voz fuerte y segura: «El racismo no siempre se ve como gritos o violencia. A veces, se ve como una llamada al 911. El salón quedó en silencio. Y en ese momento, Catherine sintió el peso de su propia historia caer sobre ella como un martillo. Ya no podía esconderse. Nunca volvería a ser la misma persona. Así es como terminó su historia, no con una disculpa vacía, sino con una lección imposible de ignorar. Y para todos los que vieron este video, la pregunta sigue en pie: ¿tú qué harías en una situación así? Si gustó este video, no olvides compartirlo y suscribirte a Historias de Justicia, porque mañana tenemos otra historia impactante a las 3 de la tarde.